¿Por qué empezó la guerra en Ucrania? Pues es una pregunta complicada porque nos han ido cambiando como la portería de sitio varias veces. Y uno de los, más una cosa que llevo prometiendo semanas y no he hecho, que ha sido publicar las reseñas de toda la pila de libros sobre Ucrania que se ha publicado en España. Y me he dado cuenta que liarte con los antecedentes es una forma de, o sea, como lo digo, depende de dónde pongas esos marcos de la portería, es más fácil marcar el gol. Es decir, si yo digo que la guerra empezó, pues porque, por ejemplo, en Rusia vieron la retirada de Afganistán y pensaron que Occidente estaba en un momento de debilidad suprema y era el momento de actuar, pues diríamos que entonces pues la culpa ha sido de Rusia. Cosa que te van a decir los prorrusos que no, que todo esto tiene que ver con la expansión de la OTAN. Pero es que hay una cosa curiosísima, que si nos vamos al origen, desde que cae la Unión Soviética, en Rusia dicen, esto de la independencia de Ucrania es un error histórico, es eh, un error que vamos a corregir tarde o temprano. O sea, que antes de que, si vamos a los orígenes últimos, antes de que cualquier prorruso te diga, no, la expansión de la OTAN, las promesas de Gorbachev, desde el momento uno, los rusos están diciendo, y estamos hablando de generales, estamos hablando de algún ultranacionalista político y demás, que luego, por cierto, uno de los que aparece siempre citado, terminó teniendo un cargo más tarde en el gobierno de Putin, que te dicen, esto de la gente, Ucrania no es un país serio, esto no es un país de verdad. Eh, es la nueva Rusia, tenemos la Rusia blanca, la nueva Rusia, o sea, y por eso los zares eran los zares de todas las Rusias, o sea, que esto vamos a volverlo a meter en el seno de la madre patria. Entonces, estaba esa voluntad, esa idea de que la independencia y soberanía de Ucrania era un chiste, era un mal chiste que les habían impuesto la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, que les pilla, bueno, en fin, les pilla con el pie cambiado a toda esta gente porque hay una cosa curiosa en Rusia y es que no tenemos como el contrario de la Alemania, la gente, las masas no fueron a asaltar la sede de la Stasi a buscar sus propias fichas. Eso que, bueno, en Rumanía pasó que las quemaron o las intentaron destruir y luego, por ejemplo, en Alemania y en Rumanía tenemos que los archivos de la policía secreta fueron públicos y tú podías acceder a tu expediente. En Rusia no hubo un desmantelamiento del aparato de seguridad del Estado y una percepción de, hostia, aquí hacemos borrón y cuenta nueva. Rusia hereda el asiento de seguridad, el asiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la Unión Soviética y ellos siguen con la mentalidad, nosotros, y asumen que la Unión Soviética era el Imperio Ruso con otro nombre, que les han dado como digamos, han perdido una batalla histórica, pero estamos en la segunda parte y hay que levantar el resultado. Y es el mismo fenómeno que pasa entre 1917 y 1940. Es la primera. El Imperio Ruso se desmorona 2 veces en el siglo XX y sigue el mismo efecto a continuación. Se desmorona el Imperio Ruso y desde Moscú deciden que hay que recuperar las fronteras. En el año entre el 17 y 40 tienes la invasión de Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Polonia y el Cáucaso y de Ucrania. Y entre 1991, lo que tienes es entre 1991 y 2001, no, perdón, hasta el 99, que asume Putin, tienes una Rusia en crisis que no está muy para jugar en el tablero geopolítico y lo que hace, es decir, las fronteras, donde las fichitas que mueven son mínimas, Osetia del Sur, Abjasia, Chechenia, que es un problema interno, Transnistria, o sea que lo de mover las fichas lo intenta y lo hace muy cutre. A partir del 2099, con la subida de Putin, lo que tenemos es una subida, no solamente la subida de Putin, sino la subida de los commodities, de tal forma que Putin se monta en una ola de ascenso de los precios del petróleo y de las materias primas, y eso le permite pues volver a jugar al Imperio Ruso. Y entonces ahí ya tenemos choques con Estonia en el 2007, 2008 con Georgia, la guerra, por cierto, que la guerra de Georgia fue predecedida por una crisis en la que hubo voladuras de oleoductos y de conductos de la electricidad. Lo digo porque la gente dice, pero ¿cómo va Rusia a volar un gasoducto de su propio al país al que está proveyendo? Pues lo ha hecho 2 veces al menos en 2 crisis. Entonces, yo creo que esto es el resultado de un país que ha asimilado mal el haber perdido, de haber visto desmantelado su imperio. Ya le pasó la anterior vez que no lo asimiló nada bien y volvió a intentar recuperar las fronteras. Entonces esto en la mentalidad rusa ha sido
nosotros estamos destinados a ser un imperio, los poderes globalistas internacionales conspiran contra nosotros, vamos a ponernos a nosotros en nuestro sitio. Y dada la imagen que ha proyectado Occidente de debilidad después de la estrepitosa retirada de Afganistán, pues era el momento. Luego podemos entrar en cuestiones geopolíticas de la gran llanura septentrional europea, cómo se ve desde Moscú, cómo se ve desde Moscú hasta el Atlántico. Es una avenida de aproximación en que no hay obstáculos, solamente hay ríos, no hay montañas, cadenas montañosas, y por tanto esto lo explica, bueno, esto mencionado en mi canal de YouTube, está más que congelado, bueno, está hibernado, pero tengo yo unos vídeos en los que estoy más orgulloso de explicar la geopolítica de Rusia y hacerlo como una lección magistral de geopolítica, pero geopolítica de verdad, con mapas, y decir, señores, miren un mapa físico, cómo se ve la situación de Moscú. Para ellos, están situados en una llanura que no tiene barreras naturales y la única defensa es prolongar, poner la frontera del Imperio Ruso lo más lejos posible. En la Guerra Fría la situación era óptima porque es que está Berlín, iban más allá de Berlín, y todo lo que suceda a continuación es un retroceso de esa línea, hasta que al final la barrera exterior que defiende a Rusia la componen dos países, Bielorrusia y Ucrania. Y cuando Ucrania es volteada dos veces por Occidente, o la fuerza, en combinación evidentemente con las fuerzas internas, evidentemente esto es un factor, es un proceso interno. Se te lo quieren vender como que desembarcaron los occidentales con maltines de dinero, como si los ucranianos no tuvieran voluntad y se levantaron una mañana y decidieron ser occidentales porque habían recibido dinero. No, es un proceso en el que los factores externos apoyan a la parte de Ucrania que quiere ser occidental. Y cuando pasó por segunda vez, pues ya Rusia se rompe el tablero. Si Occidente se dedica a jugar estos juegos, sí, yo ya intervengo militarmente. Si me permites interrumpirte, sí, porque has comentado como causas de la guerra, de pasada, algo que el analista de inteligencia Peter Zeihan, por cierto, tú eres analista de inteligencia y sociólogo, y comenta exactamente lo mismo. Y lo han comentado además no solo él, sino muchísimas personas a la hora de describir las causas de la guerra. Yo tengo la teoría de que las causas de la guerra no es algo único, sino más bien es un estado mental. Nosotros, hay momentos en la vida, los seres humanos, y yo creo que y esto lo comentas en uno de tus vídeos, de tus análisis, el círculo que tomó la decisión de invadir Ucrania debió ser un círculo muy pequeño. Muy, muy pequeño. Los seres humanos, llega un momento en el que, a ver cómo explico esto, digamos que hacemos las cosas no por una única razón. Aquello de que es la gota que colma el vaso, y esa gota puede estar llena de una de Coca-Cola, una de vino, una de 20 cosas. Pero una de las más importantes, y lo que se ha solido nombrar, son las garantías de seguridad que necesita Rusia, de seguridad geoestratégica. Zeihan comentaba lo mismo que tú, y es que el problema de Rusia es que para sentir satisfechas sus garantías de seguridad tiene que controlar o convertir en estados vasallos a Kazajstán, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania y algunos países de Asia Central como Kirguistán, Tayikistán, etcétera, 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 porque debido a su configuración, la seguridad de Rusia se basa en cerrar los pocos lugares de acceso que son muy lejanos porque el resto es prácticamente vía libre. Pero poder en el estado geográfico, más que geográfico, demográfico actual del país, no vivimos en un momento histórico con una Unión Soviética capaz de hacer algo así. No tiene la fuerza como para imponer eso. Entonces, ¿es realista el satisfacer las garantías de seguridad subjetivas de Rusia? Has mencionado una cosa muy interesante, sé que es una cuestión subjetiva, porque yo lo llamo pues como ansiedad geopolítica. Es decir, que desde fuera, porque a mí es una de las cosas que es el choque de cultura, el choque de... Nunca en la vida yo he escuchado a nadie en Occidente que diga, ¿sabes qué? Sería una idea genial invadir Rusia. Nunca, nadie. O sea, ¿qué think tank en algún momento dijo? ¿Sabes qué os digo? Digo, invadir Rusia, madre mía. Pensad en todo el
en todo el petróleo, todo el gas que hay ahí, pensad en todos los metales raros, pensad en todo el tungsteno. Nunca nadie lo dijo, o sea, nunca. Y esto es una de las cosas que yo siempre le insisto a la gente, digo, sí hay algo que se le puede acusar muchas cosas a Estados Unidos o a la Casa Blanca, a Washington, a todo, pero por lo menos telegrafían los golpes. Es decir, tú sabes que van a por un país porque empiezan primero los informes, los artículos, el Wall Street Journal dice no sé qué, sacas el Washington Post y luego tienes a todo ese círculo, todo ese ecosistema de think tanks en Washington sacándote informitos de 20, 30 páginas diciendo a este país hay que joderlo porque nos interesa y porque tenemos que ir a por él. Y luego de ahí sale un senador de Estados Unidos. Lo tienes que... Los rusos, o sea, nunca nadie jamás en la vida ha dicho que hay que ir por Rusia, pero Rusia dice sí. Yo no me fío de Occidente, van a venir a por mí tarde o temprano. Y digo, bueno, pues si tú te lo quieres creer, evidentemente si miramos el mapa, pues decimos, pues la verdad que sí, es que Rusia es un tipo que duerme en un pasillo, es decir, es un tío que tiene el sofá y duerme en un sofá en un pasillo y vive en un estado permanente de paranoia de que le van a ir a robar, es decir, no es lo mismo que vivir en una habitación que tú cierras con llave. Y tú es como irte a un hotel y que te den un pasillo y duermes abrazado a la maleta porque piensas, me van a robar. Claro, ellos vivieron una invasión polaca en el 17, una sueca en el 18, una francesa en el 19, una alemana en el 20. Y cada una de esas invasiones fue tan traumática como para nosotros fue la invasión francesa. Que es que es más de gracia, porque si tú te metes en Twitter, todo el mundo, odiar a Francia es deporte nacional. Y se hacen muchos chistes de odiar a Francia, que más de gracia. Y digo, que han pasado siglos, tío. Y tenemos las pinturas de Goya y cuando Nadal gana en París resulta que es más dulce la victoria. Y entonces digo, pues imagínate un país que si nosotros que llevamos 2 siglos todavía riéndonos de los franceses porque no le hemos perdonado los desmanes que hicieron, pues los rusos viven con la obsesión de, tío, a mí cada siglo me pasa eso. Y encima hay toda una generación que vivió la última vez que sucedió. Entonces es un estado mental de paranoia. Y ahora la pregunta es, ¿y eso van a ser capaces? Pues bueno, pues esa es la otra parte, porque si miras el mapa y ya no solamente pones yo decía el mapa físico, luego ponemos la historia y vemos la flecha, pero ahora si nos vamos a la demografía, vamos a ver que toda la población rusa precisamente se concentra en la parte más occidental del país. Las tendencias demográficas son terribles, es decir, mientras aquí hay gente en Occidente que percibe a Rusia como el defensor de los valores tradicionales de la familia, etcétera, 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 pero la realidad es que no se han revocado las leyes, no ha habido un retroceso en cuanto a derechos relacionados, por ejemplo, con el aborto. Allí se usa el aborto con una libertad que aquí en Occidente nos resultaría, no con la libertad, con una frecuencia que aquí nos resultaría un poco, no sé, chocante como método anticonceptivo. La emigración, los problemas de salud, la caída de la esperanza de vida. Y bueno, yo creo que hay rusos o hay expertos en geopolítica rusa que dicen, pero si el verdadero problema lo tenemos en el lejano oriente, que es una inmensa, ¿cómo diríamos? Un descampado con una densidad de población muy poquita, y vamos a estar en el punto de mira de los chinos de aquí a un tiempo. Y deberíamos intentar solucionar las relaciones con Occidente para poder concentrar nuestros esfuerzos allí, que va a ser el verdadero desafío geopolítico de Rusia de aquí a unos años. Porque, bueno, cuando les encanta escenificar ahí Xi Jinping y Vladimir Putin en cumbres militares, pero para mí siempre les digo, vale, muy bien, se fotografían juntos y se quieren presentar a sí mismos como los nuevos actores relevantes a nivel global, pero no son para nada, o sea, no tienen intereses comunes y esos intereses comunes no son operativos, no se han visto ninguna crisis internacional donde vayan de la mano y las hayan resuelto. Ahora había un ejercicio, ahora están intentando hacer ejercicios de los países BRICS y vemos a Rusia, China, Sudáfrica, pero eso nunca ha sido operativo. Entonces, volviendo a la pregunta de en caso, yo sí, la verdad que es decir, Rusia tiene verdaderos problemas. Las tendencias a largo plazo son terribles.